¿Qué tal si esto de la existencia del universo respondiera a algo que tiene que ver con las matemáticas, con secuencias, con un orden generado desde una estructura, desde una secuencia matemática, desde un algoritmo? Porque ¿qué tal si toda esta visión, toda esta percepción de la existencia, de la vida tan romántica o poética o todo lo contrario, ¿no? Tan delirante o sufridora, en realidad estuviera respondiendo a un orden preestablecido, a algo estructural, a algo basal, estructural, generado desde una conciencia? ¿Qué pasa cuando la ciencia se desvincula de la conciencia? Lo que pasa es que termina quedando obsoleta porque no puede actualizarse, porque no puede expandirse, no puede aprender de los errores. Y esto es lo que viene pasando con la ciencia oficial, con la ciencia reconocida, que no puede dar respuestas a muchas preguntas desde ya hace demasiado tiempo. Y es que el científico quizá está más preocupado por mantener un estatus que responde a un programa de supervivencia. Está más preocupado a mantenerse pendiente de un salario o de un estatus, más que de comprometerse con la verdad de su propia ciencia. Porque si comprometerse con la verdad de su propia ciencia supone poner en peligro su existencia, la ciencia está acabada. Y este es el gran desafío, no solo para los científicos, sino para todas y cada una de las personas que nos toca vivir este tiempo. Nos toca comprometernos con nuestra propia vida en los distintos ámbitos que cada uno desarrollamos, para permitir que aquello que quedó obsoleto, aquello que nos dijeron que tenía que ser, aquellos que nos explicaron de cómo era, de qué se trataba la vida y cómo tenía que ser. Estamos viendo que este conocimiento, esta información, estas leyes, estas directivas ya no están resultando funcionales. Por eso hay que refuncionalizarse, hay que encontrar nuevas funciones. Y esto solo lo podemos hacer si nos convertimos nosotros mismos en funcionales respecto de nuestra propia existencia. ¿Y de qué estoy hablando? Fijaros que ha tenido que llegar un virus, que no es otra cosa que un elemento que contiene una información, y esta información se va a activar en función de una bacteria. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se va a activar tu virus? ¿Cómo están tus bacterias? Que finalmente son tus moléculas, tus células, tu propio ADN. ¿Cómo está de actualizado? Porque si está vibrando en vieja información, en información que tiene que ver con el miedo o con la ignorancia o con el trauma, entonces ese virus, justamente esa es la información que va a cargar, la que tú ya contienes. Entonces estoy hablando del antídoto contra el virus. El antídoto contra el virus es que estemos conscientes de dónde estamos y cómo estamos. Es que estemos utilizando nuestra realidad para actualizarnos. Quiere decir que estoy respondiendo desde una información, desde una memoria
Y si digo memoria, estoy hablando de una memoria celular, es algo biológico. Se me va a activar un programa biológico que tiene que ver con el miedo a sufrir, con el miedo a enfermar, si hablamos de un virus, ¿no? Y ahí es que el virus va a ser un oportunista y va a tomar toda esa información que ya está en mí. Ahí tenemos un gran potencial de enfermar. De cualquier virus, de cualquier enfermedad, de cualquier síntoma, no importa. Este es el desafío de la realidad para que nos actualicemos a través del virus, porque el virus no es ni bueno ni malo. El virus es una información, son códigos que se van a descargar en el individuo en función de la información que él mismo ya contiene. Entonces vemos que se nos está tratando de mantener en un estado de debilidad, de miedo, de vulnerabilidad, para que ese virus pueda acomodar una información que tiene que ver con la idea de que yo no puedo hacer nada contra lo que viene de fuera, porque me percibo vulnerable y valido la idea de que no tengo elección. Y obviamente sí que tenemos elección, siempre tenemos elección, pero primero tenemos que tomar conciencia del miedo si lo hubiera, conciencia porque solo desde la conciencia es que el virus me va a dar la gran oportunidad de actualizarme con una información que tiene que ver con mi propia capacidad de actualizarme, de hacerme más y más consciente, de darme más cuenta, en definitiva de despertar, de crecer. Y este superpoder es la mejor vacuna contra cualquier virus, cualquier enfermedad, hacerme cargo de mí mismo y darme cuenta de que soy yo quien activa el virus. Esto que estoy desarrollando en este vídeo no tiene nada que ver con nada esotérico, con nada mágico, ni siquiera con nada místico, y mucho menos religioso. Esto es pura lógica biológica. Nuestra biología siempre va a estar respondiendo desde nuestra propia conciencia. Cómo de consciente soy de mi propio estado. ¿Qué hago con ello? En realidad estoy hablando de una especie de nuevo paradigma respecto del estado de salud, en el que nos podemos convertir a través de tomar nuestra propia responsabilidad en todos nuestros planos de conciencia, desde los más abstractos hasta los más conscientes. Me hago responsable de mis pensamientos, que sé que vienen de un inconsciente y sé que van a conectar con un sistema emocional que finalmente va a decantar en sensaciones y en somatizaciones o incluso en una enfermedad. Todo está conectado. Si yo no me responsabilizo de todos estos procesos propios, tendrán que hacerlo los médicos, tendrán que hacerlo las vacunas, tendrán que hacerlo los medicamentos, y ahí no voy a tener demasiada oportunidad de aprovechamiento de mi propia enfermedad, de mi propio conflicto, que siempre es una gran oportunidad que guarda un gran potencial. Hoy estamos en un día 62 del año, en un mes que es ya neurológico. El mes 3 ya está ayudando, este espacio-tiempo en esta fracción del año está ayudándonos a generar de manera estructural neurología.
Y justamente en este día 62 lo que tenemos la oportunidad es de generar un potencial para los circuitos, para ese plano emocional. Es todo un proceso de continua generación de algo, para algo, desde algo. Ese desde algo es aquí ahora, mi presente, ¿no? Soy capaz de conectarme en mi presente. Y lo que yo haga en este día respecto de ese potencial neurológico para mis circuitos, desde mi sentir, desde mis emociones, es que voy a poder gestionar mañana en el siguiente día 63, voy a tener la oportunidad de desarrollar un potencial neurológico, todavía en un modo estructural, ¿no? Pero cuanta más conciencia ponemos en el proceso, lo que venga en los días posteriores va a tener como más calado, más profundidad, vamos a tener una mayor oportunidad de comprensión, de expansión, de darnos cuenta de una manera más cabal, más clara, ¿no? Entonces vemos que esta estructura espaciotemporal finalmente es matemática, son códigos frecuenciales que manejamos desde lo externo hacia lo interno y desde lo interno hacia lo externo, desde lo particular a lo grupal, a lo social, a lo global. Y en esta complejidad vamos completando secuencias de códigos que al final es la existencia. Cuanta más coherencia, cuanto más orden, más coherencia, es que vamos a ir todos hacia una convergencia, vamos todos hacia un mismo lugar que tiene que ver con una conciencia universal. Es ahí hacia donde vamos, en este mar de ecuaciones, de geometrías que son formas que responden a un orden matemático. Entonces es curioso como una persona como yo, por ejemplo, que en el pasado era antinúmeros, antimatemáticas, yo era más de letras, más de poesía, de lenguaje. Ahora puedo ver que antes que la poesía, antes que el lenguaje, está la matemática y están los números, porque finalmente los números, la matemática es lo que proporciona estructura a todo lo demás. Y esta es una forma de abordar, digamos, la existencia o la vida que realmente pierde ese romanticismo, pierde esa poesía, pero pensemos una cosa, que es que antes todo este misticismo, toda esta poesía, toda esta información era transmitida por otros y desde otros. Y desde este lugar, empezar a vivir desde este lugar, asumiendo la propia estructura, comprendiendo su lógica desde la propia existencia, es que ya no precisamos de intermediarios. La comprensión es directa. Y en esta comprensión directa, el vínculo con tu propia existencia y todos los elementos de la existencia es un vínculo directo. Y aquí podemos experimentar, tener una vida, una experiencia que tiene que ver con la plenitud. Pero ya es una plenitud asumida por la propia biología, porque es estructural, es desde la base, es desde el ADN. El ADN es una secuencia ordenada matemática. Si conseguimos
operar desde ahí, desde un lugar de conciencia estructural y básico, desde nuestro propio ADN, no hay virus que pueda destruirnos. Todo lo contrario, vamos a tomar el virus y vamos a usar esa información para crecer, para expandirnos, para vincularnos con la vida, la existencia, la realidad, para aprovecharla. Y en este aprovechamiento entramos a formar parte de un tiempo real, ya no tan desfasado, y si está desfasado lo vamos a usar para actualizarnos, esa desactualización, ese desfase que nos conecta con algo del pasado, lo usamos para actualizarnos y es la manera en que vamos a entrar en coherencia con el espacio, con el tiempo, real de la Tierra. Y aquí entramos en una dimensión de vínculo real, de conexión en tiempo real, de conciencia, y es ahí que nos vamos a convertir en el nuevo humano, en el nuevo modelo humano. Nada que ver con el antiguo modelo desincronizado, interferido. Estamos empezando a salir de esa interferencia. Ese virus que nos fue inoculado y que nos mantuvo en la interferencia y en una relación con el espacio y tiempo tóxica, pues es ahora que empezamos a darnos cuenta de toda esta interferencia, de todo este juego de manipulación, podríamos decir, y es cuando empiezas a darte cuenta es que tienes la oportunidad, ese virus que nos mantenía con las defensas bajas, darle la vuelta y empezar a subir. Subir sería como darle la vuelta a virus. Ahora mismo el virus nos afecta porque estamos todavía funcionando, referenciándonos desde el pasado. Pero si somos capaces de conectarnos con el futuro desde un presente consciente, lo que vamos a hacer es subir hacia un estado de conciencia en el que vamos a poder asumir el gran potencial que guarda el virus.